Parábolas desde el desierto. Capítulo 1. Un primer nacimiento. Todo comenzó en otra oscura, fría y lloviznosa tarde bogotana, con la tristeza de mi mamá mirando solitaria por la ventana en dirección a las montañas, que aparecían intermitentemente entre las nubes que viajaban pesadas en dirección hacia ningún lado. Desde niña ella fue dada por su misma cansada, anciana y venerable madre, al cuidado de una de sus hermanas mayores, la más próspera, hasta el momento en que pudiera casarse. Sobre la demacrada figura de mi futura madre estaba cayendo la cruel y pesada angustia de estar perdiendo el control de la vida de sus hijos, pues en cuanto a su propia vida, desde su matrimonio a los 17 años, ya estaba sumergida en un oscuro laberinto de celos y fatales pesadillas, y entre la soledad del desamparo moral y espiritual de su marido. Mi papá fue el primero de los 2 o 3 pilotos colombianos que lograron la posición de capitanes de sus aeronaves en Avianca por ese tiempo. Los demás eran alemanes. Avianca fue la primera aerolínea comercial de pasajeros que existió en América, que en esa época se llamaba Skada, de origen alemán. Esta curiosa situación elevaba a mi apuesto padre al nivel de celebridad nacional, tanto que a veces al llegar a algún aeropuerto, cierta fanaticada le pedía autógrafos. Mi mamá, una hermosa y excelente mujer, que no llegaba a los 27 años, ya tenía 6 hijos, correteando bulliciosos por toda la casa. Aquel día en ese frío consultorio, miraba sonriente al médico hasta el momento que se enteró que sus malestares se debían a que alojaba una pequeña alma más en su vientre. Nuevamente los dolores, síntomas y cambios de personalidad iban siendo modificados por su sistema hormonal. Los días llenos de una soledad que no se opacaban con las risas, peleas y cuentos de sus hijos, retumbaban en su mente bajo su propia acusación de merecer tanta desdicha ante la incapacidad de negársele a su marido. Hasta que un día, mientras sollozando, lavaba los pañales de su hija menor, y después de un doloroso retorcijón en su vientre, la aterrorizada criatura que se gestaba en su interior, al parecer pudo elegir, y prefirió morir escapando en sangre hacia Dios. Mi mamá, envuelta en un maremoto de emociones, en una camilla de hospital, recibió la noticia con mucha congoja, pero no con menos alivio, de ella y de mis 2 hermanas mayores, que estaban cansadas de desviar su niñez por la responsabilidad del obligatorio trabajo de ser madres asistentes. Mi papá, por exigencias del trabajo, usualmente dejaba sola a mi mamá considerables y largas temporadas, incluyendo los días de parto de cada uno de sus, hasta ahora, 6 hijos. Durante los 18 años que trabajó como piloto aéreo, solo estuvo en la misma ciudad el día en que nació mi hermana Liliana, aunque no acompañándola o brindándole su apoyo a mi mamá, sino durmiendo, pues al otro día tenía que madrugar para salir a pilotear su aeronave de C-3. Al poco tiempo de la pérdida de su bebé, después de una corta licencia laboral que se le otorgó a mi papá para acompañar y consolar a mi mamá, por la cual ella quedó aún más confundida por lo fugaz pero profundo de un amor tan real como gaseoso, nuevamente las reivindicaciones que la naturaleza humana le exigía a su vientre se hicieron sentir, y esa solitaria sombra femenina cargada de hijos se agudizó en pánico, en tristeza, en impotencia y en desesperanza. Esta vez fue devastador. Otra vez estaba embarazada. Ya estaba muy cansada, sin esperanzas y sin más ayuda emocional que la silenciosa bendición de su mamita, que vivía a cientos de kilómetros, en una vereda cerca de Cali. Tanto que solo por esta ocasión, sus pocas amigas, llevadas por la lástima y la compasión, le trataban de dar ánimo bajo el cuento de que este hijo iba a ser muy especial y un gran motivo de orgullo.
papá, aparentemente agobiado por las lánguidas quejas de su esposa, decidió retirarse de su trabajo 2 años antes de jubilarse, perdiendo grandes beneficios prestacionales para sus hijos. Aunque en verdad lo hizo por orgullo ante unos jefes esclavistas y porque sus negocios personales eran ya mucho más rentables que el de ser piloto, que al final era más su pasión que una gran fuente económica. Así nací yo, en medio del inicio de una gran prosperidad familiar, tratando de cumplir la promesa de las amigas de mi mamá, sin buscar notoriedad, endureciéndome ante el rechazo del mundo, sin complicarle la vida a nadie a manera de disculpa por el delito de haber nacido. Eso, entre otras cosas, influyó para que fuera un niño muy independiente, introvertido y alejado del resto